En solo 3 días, más de 200 personas fueron ejecutadas sin juicio en toda Alemania. Ministros, generales y líderes nazis fueron arrestados, fusilados o asesinados en sus propias casas. No hubo resistencia posible. La violencia vino desde el mismo centro del poder. Las SS, siguiendo órdenes directas de Hitler, eliminaron a Ernst Röhm y a la cúpula de las ESA en un operativo coordinado en varias ciudades. Los cuerpos fueron enterrados en secreto, los documentos destruidos y la cifra oficial reducida para ocultar la magnitud de la matanza. Lo que empezó como una purga interna se transformó en la primera demostración de que el régimen nazi podía eliminar a cualquiera, incluso a sus propios fundadores. ¿Qué secretos se escondieron tras la versión oficial? ¿Por qué la violencia se justificó como ley? ¿Y qué consecuencias ocultas tuvo esta matanza para el futuro del Tercer Reich? El ascenso de Hitler, el dilema del poder compartido. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich alemán en una jugada política que muchos contemporáneos consideraron temporal. El presidente Paul von Hindenburg había cedido finalmente a las presiones, pero mantenía amplios poderes constitucionales que incluían el mando supremo de la Reichswehr, la capacidad de disolver el Reichstag y el derecho a nombrar y destituir cancilleres. Alemania seguía siendo formalmente una república parlamentaria bajo la Constitución de Weimar, y Hitler iniciaba su mandato con considerables limitaciones institucionales. La composición del gabinete reflejaba esta realidad. Solo 3 de los 11 ministros pertenecían al Partido Nacional Socialista Alemán. Los restantes eran conservadores vinculados a Franz von Papen, designado vicecanciller con la misión explícita de controlar las ambiciones de Hitler. La presencia de Alfred Hugenberg, líder del Partido Nacional del Pueblo Alemán, consolidaba esta alianza con sectores de la derecha tradicional. El nuevo canciller debía negociar cada decisión importante con aliados que esperaban utilizarlo para sus propios fines. Esta estructura de poder compartido se complementaba con la supervivencia de instituciones autónomas. La Reichswehr conservaba su tradición prusiana y sus oficiales profesionales mantenían lealtad hacia Hindenburg, no hacia el nuevo gobierno. Los grandes industriales habían financiado parcialmente al movimiento nazi, pero esperaban estabilidad y políticas favorables a la empresa privada, no experimentos revolucionarios. La burocracia estatal, heredada de la República de Weimar y en algunos casos del Imperio, funcionaba según procedimientos establecidos que no dependían del Partido Nacional Socialista. Sin embargo, Hitler contaba con un recurso que sus aliados conservadores habían subestimado: las SA o Sturmabteilung, conocidas como camisas pardas. Bajo el liderazgo de Ernst Röhm, esta organización paramilitar había crecido exponencialmente desde finales de los años 20. En enero de 1933 superaba los 2,5 millones de miembros, una cifra abrumadora frente a los 100.000 soldados de la Reichswehr, limitada por el Tratado de Versalles. Las SSA representaban un ejército paralelo cuya lealtad se dirigía al partido nazi, no a las instituciones tradicionales del Estado. La función original de las SSA había sido la lucha callejera contra comunistas, socialdemócratas y otros opositores políticos. Durante las campañas electorales intimidaban a votantes y rompían mítines rivales. Su composición social las diferenciaba claramente de la Reichswehr. Estaban integradas principalmente por desempleados, obreros y veteranos de guerra frustrados por la derrota de 1918. Mientras el ejército profesional mantenía códigos de honor aristocráticos, las SSA respondían a una lógica de combate político masivo y violento. Los primeros meses de 1933 demostraron la eficacia de esta fuerza paramilitar para consolidar el poder nazi. Las SA participaron activamente en la represión de opositores políticos y en la implementación de medidas excepcionales que transformaron el sistema político alemán. Este proceso redujo drásticamente la pluralidad política alemana, pero no eliminó todos los centros de poder autónomos. La Reichswehr mantenía su estructura profesional y sus vínculos con Hindenburg. Los círculos industriales conservaban influencia económica. La burocracia funcionaba según procedimientos establecidos. Hitler había logrado controlar el sistema político formal, pero aún dependía de la cooperación de estos sectores para gobernar efectivamente.
La tensión central del régimen emergía de esta contradicción. Las SSA esperaban que su papel en el ascenso nazi se tradujera en una transformación social profunda. Röhm y sus seguidores hablaban abiertamente de una segunda revolución que debía eliminar las élites tradicionales y crear un nuevo orden. Esta perspectiva chocaba directamente con los intereses de los conservadores, industriales y militares que habían aceptado a Hitler precisamente para evitar una revolución social. La Reichswehr veía a las SA como una amenaza existencial. Los generales desconfiaban de esta masa armada que superaba ampliamente al ejército profesional. Werner von Blomberg, ministro de Defensa, y Werner von Fritsch, jefe del Estado Mayor, advirtieron repetidamente a Hitler sobre la incompatibilidad entre sus ambiciones de rearme y la existencia de una fuerza paramilitar incontrolada. Los industriales compartían estas preocupaciones desde una perspectiva económica. Habían financiado al NSDAP esperando estabilidad política y protección contra el comunismo. La retórica revolucionaria de las SA sobre desplazar a los capitalistas y crear un socialismo nacional ponía en riesgo sus inversiones y su posición social. Figuras como Gustav Krupp y Fritz Thyssen comenzaron a presionar discretamente para que Hitler controlara a sus camisas pardas. Hindenburg representaba el símbolo más poderoso de esta resistencia conservadora. El anciano mariscal encarnaba la continuidad con el imperio alemán y mantenía autoridad moral sobre amplios sectores de la población. Su desconfianza hacia las SA era conocida, y su capacidad para destituir a Hitler mediante la declaración de ley marcial constituía una amenaza real para la estabilidad del nuevo régimen. Durante 1933 y principios de 1934, estas tensiones se intensificaron progresivamente. Hitler se encontraba atrapado entre las expectativas revolucionarias de las SA y las demandas conservadoras de orden y estabilidad. Mantener el apoyo de Röhm significaba arriesgar la cooperación del ejército, la industria y Hindenburg. Sacrificar a las SA implicaba traicionar a la fuerza que había llevado al partido al poder y enfrentar la resistencia de millones de camisas pardas armados. El equilibrio se volvía cada vez más precario. Röhm intensificaba sus declaraciones sobre la necesidad de continuar la revolución y desplazar a los reaccionarios. Los generales expresaban creciente impaciencia ante la indisciplina de las SA. Los industriales amenazaban con retirar su apoyo si no se garantizaba estabilidad. Hindenburg dejaba claro que su tolerancia tenía límites. En este contexto de tensiones crecientes, figuras como Heinrich Himmler, Hermann Göring y Reinhard Heydrich comenzaron a elaborar planes para resolver la crisis eliminando físicamente a Röhm y su círculo. La conspiración que se gestaba durante los primeros meses de 1934 respondía tanto a ambiciones personales como a la lógica política del momento. El régimen nazi enfrentaba su primera crisis interna seria y la resolución determinaría su evolución futura. Ernst Röhm y las SA, un ejército dentro del partido. Ernst Röhm personificaba el espíritu revolucionario más radical del nacionalsocialismo. Nacido en 1887 en Múnich, había forjado su carácter en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde sirvió como oficial y resultó herido en múltiples ocasiones. Las cicatrices faciales que conservó de aquellos combates marcaron no solo su aspecto físico, sino también su visión del mundo. Creía fervientemente en que la violencia era el instrumento natural para resolver los conflictos políticos. Tras la derrota alemana y el colapso del imperio, Röhm se integró activamente en los Freikorps, cuerpos paramilitares que combatían las insurrecciones comunistas en territorio bávaro. Allí desarrolló su experiencia en guerra urbana y consolidó una red de contactos entre veteranos descontentos. Su capacidad para organizar y dirigir hombres armados lo convirtió en una figura respetada en los círculos de extrema derecha del sur de Alemania. Fue precisamente en este ambiente donde estableció sus primeros vínculos con Adolf Hitler. La relación entre ambos hombres se remontaba a los orígenes mismos del movimiento nazi. Röhm había participado en la creación de las Sturmabteilung, las secciones de asalto que inicialmente funcionaban como guardias de protección en los mítines del partido.
Su experiencia militar y sus conexiones con antiguos soldados fueron decisivas para transformar ese pequeño grupo de protección en una organización paramilitar masiva. Durante los años 20, mientras Hitler desarrollaba la estrategia política del movimiento, Röhm se concentraba en construir la fuerza física que respaldaría esa estrategia. La expansión de las SA bajo su liderazgo fue extraordinaria. De unos pocos centenares de hombres a principios de los años 20, la organización alcanzó dimensiones masivas que rivalizaban con las instituciones estatales tradicionales. Esta masa humana no era simplemente una milicia política. Representaba un movimiento social completo, con su propia cultura, jerarquías y aspiraciones. Los camisas pardas tenían sus propios rangos, ceremonias, canciones y códigos de honor que rivalizaban con los del ejército tradicional. La composición social de las SA reflejaba las tensiones de la República de Weimar. Sus filas se nutrían principalmente de desempleados, obreros industriales, veteranos de guerra sin perspectivas económicas y jóvenes de clases medias empobrecidas por la inflación y la crisis. Para estos hombres, las SA ofrecían algo que la sociedad alemana les había negado: dignidad, propósito y la promesa de un futuro mejor. Röhm entendía perfectamente esta psicología y la canalizaba hacia objetivos políticos concretos. La ideología que Röhm desarrolló para las SA difería sustancialmente de la línea que Hitler adoptaba en sus negociaciones con sectores conservadores. Mientras el futuro Führer buscaba acuerdos tácticos con industriales y militares profesionales, Röhm predicaba una revolución social auténtica. Su concepto de nacionalsocialismo incluía la eliminación de las diferencias de clase, la destrucción de los privilegios aristocráticos y la creación de una nueva élite basada en el mérito revolucionario y el sacrificio por la patria. Esta visión tenía implicaciones concretas para la organización del Estado alemán. Röhm consideraba que la Reichswehr representaba el pasado, un ejército de castas dominado por oficiales aristocráticos que habían perdido la guerra y aceptado la humillación del Tratado de Versalles. Las SA, en su opinión, encarnaban el futuro, un ejército popular integrado por auténticos alemanes dispuestos a luchar por la restauración nacional. Su objetivo declarado era absorber la Reichswehr dentro de las SA, creando una fuerza militar unificada bajo su comando personal. Las declaraciones públicas de Röhm sobre este tema no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. En discursos ante concentraciones de camisas pardas, afirmaba que la revolución nacionalsocialista apenas había comenzado. Utilizaba términos como «segunda revolución» para describir la fase que debía seguir a la toma del poder, una etapa en la que las SA tendrían el protagonismo principal. Esta retórica inquietaba profundamente a los sectores conservadores que habían apoyado el ascenso de Hitler. La relación personal entre Hitler y Röhm añadía complejidad a esta situación. Ambos se trataban con familiaridad, utilizando el «du» informal en lugar del «sie» protocolario. Röhm era uno de los pocos dirigentes nazis que se permitía expresar desacuerdo abierto con el Führer, algo que interpretaba como prueba de su importancia dentro del movimiento. Esta confianza, sin embargo, comenzó a resultar problemática cuando Hitler necesitó mostrar respetabilidad ante audiencias conservadoras. Las tensiones se agravaron por diferencias de estilo y método. Hitler había desarrollado una comprensión sofisticada del poder político, que incluía el uso de la propaganda, la manipulación de la opinión pública y la construcción de alianzas tácticas. Röhm, en contraste, confiaba en métodos más directos: la intimidación física, la demostración de fuerza y la imposición por la violencia. Para él, la política era una extensión de la guerra, y las SSA eran su instrumento natural. La homosexualidad de Röhm era conocida en círculos internos del partido, aunque no se discutía públicamente. Hitler había protegido a su viejo camarada de las críticas de sectores conservadores del movimiento, argumentando que la vida privada era irrelevante frente a los servicios prestados al nacionalsocialismo. Sin embargo, esta situación proporcionaba un elemento vulnerable que enemigos internos podrían explotar llegado el momento oportuno. Durante 1933, mientras Hitler consolidaba su poder como canciller, Röhm intensificó sus demandas de protagonismo para las SA, presentó propuestas formales para absorber la Reichswehr
y pronunció discursos críticos hacia la moderación del Führer. En conversaciones privadas, llegó a expresar desprecio hacia Hitler, una actitud que reflejaba su creciente frustración con el rumbo del régimen. Las SA bajo Röhm funcionaban como un Estado dentro del Estado. Tenían sus propios tribunales internos, servicios de inteligencia y sistemas de financiación. Controlaban sectores de varias ciudades alemanas donde la autoridad oficial era puramente nominal. Sus líderes regionales actuaban como señores de la guerra locales, tomando decisiones que a menudo contradecían las directrices del gobierno central. Esta autonomía representaba tanto la fuerza como la debilidad fundamental de la organización. El crecimiento numérico de las SA había generado problemas de control interno. Con más de 3 millones de miembros dispersos por todo el territorio alemán, Röhm no podía supervisar directamente todas las actividades de la organización. Muchos dirigentes locales interpretaban la retórica revolucionaria según sus propios criterios, lo que ocasionalmente resultaba en excesos que comprometían la imagen del régimen ante sectores conservadores. La estructura jerárquica de las SA replicaba la del ejército tradicional, pero con elementos distintivos que reflejaban su carácter revolucionario. Los rangos tenían nombres específicos y los uniformes incorporaban símbolos que competían visualmente con los del ejército profesional. Las ceremonias de las SA incluían rituales de juramento que enfatizaban la lealtad personal a Röhm y al movimiento nacionalsocialista, estableciendo una cadena de mando que potencialmente rivalizaba con la del Estado. La presión que Röhm ejercía sobre Hitler para radicalizar el régimen se intensificó durante los primeros meses de 1934. En enero de ese año, presentó formalmente su propuesta de fusión con la Reichswehr al ministro Werner von Blomberg, quien la rechazó categóricamente. Esta negativa oficial proporcionó a Röhm argumentos para sostener que los reaccionarios estaban saboteando la revolución nacionalsocialista desde dentro del propio gobierno. Las ambiciones de Röhm trascendían lo militar para abarcar aspectos sociales y económicos. Hablaba de crear una nueva aristocracia basada en el servicio a la patria, donde los veteranos de las SA ocuparían posiciones de liderazgo en todos los sectores de la sociedad alemana. Esta visión implicaba el desplazamiento de las élites tradicionales, algo que alarmaba tanto a conservadores como a sectores del propio partido nazi que habían establecido compromisos con esas élites. La creciente tensión entre las aspiraciones de Röhm y los requerimientos políticos de Hitler creaba una situación insostenible que exigía resolución. Las SA habían cumplido su función histórica llevando al partido al poder, pero su persistencia como fuerza autónoma amenazaba la estabilidad del régimen que habían contribuido a crear. La conspiración contra Röhm, el plan para eliminar a las SA. Heinrich Himmler observaba el ascenso de Ernst Röhm con una mezcla de cálculo político y ambición personal. Como jefe de las SS, Himmler había construido una organización que técnicamente dependía de las SA, pero que en la práctica funcionaba según principios completamente diferentes. Mientras Röhm dirigía una milicia de masas compuesta por elementos populares, Himmler aspiraba a crear una élite selecta basada en criterios raciales y de lealtad absoluta. La existencia de las SA como fuerza dominante representaba un obstáculo directo para sus planes de transformar las SS en el núcleo del nuevo orden alemán. La estrategia de Himmler se basaba en la paciencia y la acumulación gradual de poder. Durante 1933, mientras Röhm se enfrentaba públicamente con sectores conservadores, Himmler establecía contactos discretos con figuras influyentes del régimen. Su colaborador más valioso en esta tarea era Reinhard Heydrich, un exoficial naval que había desarrollado extraordinarias habilidades para el espionaje y la manipulación de información. Juntos, construyeron una red de inteligencia que les proporcionaba datos detallados sobre las actividades de los líderes de las SA. Hermann Göring se sumó a esta conspiración desde una posición de poder diferente. Como ministro del Interior de Prusia, controlaba la policía del estado más importante de Alemania y disponía de recursos considerables para operaciones encubiertas. Göring veía a Röhm como un competidor en la lucha por la influencia sobre Hitler.
pero también como una amenaza para la estabilidad que él necesitaba para consolidar su posición en el régimen. Su participación en la conspiración le garantizaba el apoyo de Himmler y Heydrich en futuros conflictos de poder. El trabajo de inteligencia dirigido por Heydrich se concentró en documentar supuestas conexiones entre las SA y enemigos del régimen. A través del SD, el Servicio de Seguridad de las SS, se fabricaron informes que presentaban a Röhm como el centro de una vasta conspiración. Estos documentos afirmaban que el líder de las SA mantenía contactos secretos con diplomáticos franceses, que recibía financiación extranjera y que planeaba un golpe de Estado para mediados de 1934. La metodología era sencilla pero efectiva. Se tomaban encuentros rutinarios y se reinterpretaban como reuniones conspirativas. Se exageraban comentarios críticos hasta convertirlos en pruebas de traición. La construcción de este expediente falso requería cierta verosimilitud para resultar convincente. Heydrich utilizó declaraciones reales de Röhm sobre la necesidad de continuar la revolución, pero las presentó como evidencia de que planeaba derrocar a Hitler. Fotografías de líderes de las SA en reuniones sociales fueron recontextualizadas como imágenes de reuniones conspirativos. Conversaciones interceptadas telefónicamente se editaron para eliminar el contexto y destacar frases que pudieran interpretarse como subversivas. Franz von Papen representaba la presión externa que complementaba estas maniobras internas. El vicecanciller conservador intensificó sus críticas públicas al rumbo del régimen, culminando en su discurso de Marburgo, donde pidió un retorno a la legalidad constitucional. Aunque no mencionó específicamente a Röhm, su mensaje se interpretó como una advertencia directa contra las ambiciones revolucionarias. El discurso de Marburgo tuvo consecuencias inmediatas. Goebbels prohibió su reproducción en la prensa, pero el texto ya había circulado entre círculos conservadores y diplomáticos extranjeros. Para Hitler, la intervención de Papen representaba una señal alarmante de que estaba perdiendo el apoyo de sectores que habían sido cruciales para su ascenso al poder. La presión se intensificó cuando Hindenburg expresó su respaldo a las palabras de su vicecanciller. Los círculos empresariales alemanes habían seguido con creciente inquietud la retórica revolucionaria de Röhm. Industriales como Gustav Krupp y Fritz Thyssen habían invertido considerables sumas en el apoyo al partido nazi, esperando estabilidad política y políticas favorables al capital. La perspectiva de una segunda revolución que desplazara a las élites económicas tradicionales amenazaba directamente sus intereses. A través de canales discretos, estos sectores transmitieron a Hitler que su colaboración futura dependía de que controlara a las SA. Hindenburg personificaba la autoridad tradicional que aún podía limitar las acciones de Hitler. Durante junio de 1934, el anciano presidente transmitió su ultimátum. Si Hitler no controlaba a las SA, declararía la ley marcial y transferiría el poder a los militares. La construcción del caso contra Röhm requería elementos que pudieran desacreditarlo no solo políticamente, sino también moralmente. La homosexualidad del líder de las SA proporcionó este componente adicional. Heydrich recopiló testimonios e informaciones sobre la vida privada de Röhm y otros dirigentes de las SA, presentándolos como evidencia de corrupción moral. En el contexto social de los años 30, estas acusaciones tenían un impacto devastador sobre la reputación pública. El expediente incluía descripciones detalladas de supuestas orgías y comportamientos que contradecían la imagen de disciplina que las SSA querían proyectar. La cronología de la conspiración se aceleró durante las últimas semanas de junio de 1934. Los conspiradores habían logrado convencer a Hitler de que enfrentaba una amenaza inmediata, pero necesitaban un momento oportuno para actuar. La decisión de convocar a los líderes de las SA a una reunión en Bad Wiessee proporcionó la oportunidad perfecta. Röhm había planeado este encuentro como una muestra de unidad dentro del movimiento. Sus enemigos lo utilizarían como trampa para eliminarlo. Joseph Goebbels desempeñó un papel crucial en los preparativos propagandísticos de la operación. Como ministro de propaganda, era responsable de construir la narrativa pública que justificaría los acontecimientos. Goebbels preparó comunicados que presentarían cualquier acción contra las SA
como una medida preventiva ante un golpe de Estado inminente. Su estrategia incluía la difusión inmediata de las acusaciones de homosexualidad contra Röhm, utilizando la moral sexual como arma política para deslegitimar a las SA ante la opinión pública conservadora. La participación de las unidades militares en la operación requería coordinación cuidadosa. Aunque la Reichswehr no participaría directamente en los arrestos y ejecuciones, su neutralidad benevolente era esencial para el éxito del plan. Los generales habían dejado claro que verían con buenos ojos la eliminación de su rival, pero necesitaban mantener una distancia oficial para preservar su reputación profesional. Esta actitud permitió a los conspiradores contar con que el ejército no intervendría para proteger a las SSA. Las SS de Himmler se convertirían en el instrumento ejecutor de la purga. Su menor tamaño comparado con las SA se compensaba con mejor organización y disciplina superior. Heydrich había identificado a los líderes de las SA que debían ser eliminados y había preparado listas detalladas con nombres, direcciones y rutinas. Las SS tenían ventaja en términos de preparación y sorpresa, mientras que las SA, confiadas en su relación histórica con Hitler, no esperaban un ataque interno. La operación requería también eliminar a figuras ajenas a las SA que representaran amenazas potenciales para el régimen. Gregor Strasser, antiguo líder del ala izquierda del partido nazi, había sido incluido en las listas de objetivos. Kurt von Schleicher, ex canciller que había intentado bloquear el ascenso de Hitler, también estaba marcado para eliminación. Estos nombres adicionales transformaron la operación de una purga interna en una liquidación más amplia de opositores políticos. La atmósfera de conspiración había alcanzado su punto máximo cuando Hitler recibió informes de que Röhm había adelantado sus supuestos planes golpistas. Estos reportes, fabricados por Heydrich, afirmaban que las SSA se prepararían para actuar durante el fin de semana del 30 de junio. La urgencia artificial creada por esta información falsa proporcionó la justificación final que Hitler necesitaba para autorizar la operación. La trampa había sido perfectamente tendida y el momento de ejecutarla había llegado. Operación Colibrí, la noche de los cuchillos largos. El 29 de junio de 1934, Hitler asistió a la boda de Joseph Terboven en Essen, manteniendo una fachada de normalidad mientras los preparativos finales de la operación se desarrollaban en secreto. Desde la celebración, estableció contacto telefónico con sus colaboradores clave. Göring permanecía en Berlín coordinando las fuerzas policiales prusianas. Himmler supervisaba la movilización de las unidades SS en diferentes ciudades alemanas. Goebbels tenía preparados los comunicados que justificarían públicamente los eventos que estaban por desarrollarse. La convocatoria a los líderes de las SA para reunirse en el Hotel Hanselbauer de Bad Wiessee había funcionado según lo planeado. Röhm y su círculo más cercano se habían trasladado al balneario bávaro creyendo que participarían en una conferencia de unidad con Hitler. Edmund Heines, líder de la SA en Silesia, y otros dirigentes regionales habían llegado ya al hotel. La concentración de objetivos principales en un solo lugar simplificaba enormemente la logística de la operación. Durante la noche del 29 al 30 de junio, Hitler recibió informes urgentes de Göring sobre supuestos movimientos sospechosos de las SSA en Berlín. Estos reportes, previamente preparados por Heydrich, describían concentraciones de camisas pardas que supuestamente se preparaban para ocupar edificios gubernamentales. La información era completamente falsa, pero proporcionó la justificación final que Hitler necesitaba para autorizar la acción inmediata. La palabra clave colibrí fue transmitida por Goebbels a Göring poco después de la medianoche del 30 de junio. Esta señal activó simultáneamente las operaciones en múltiples ciudades alemanas. En Berlín, unidades de las SS y la policía prusiana comenzaron a detener dirigentes de las SA en sus domicilios. Las listas preparadas por Heydrich guiaban estos arrestos con precisión quirúrgica. Los objetivos fueron sorprendidos durante las primeras horas de la madrugada, cuando la resistencia era menos probable. Hitler abandonó Essen en avión hacia Múnich, acompañado por su guardia personal y un grupo selecto de oficiales SS. El vuelo transcurrió en silencio tenso.
mientras el Führer revisaba mentalmente los argumentos que utilizaría para justificar lo que estaba por hacer. Al aterrizar en la capital bávara, se dirigió directamente al cuartel de la policía local para asegurarse de que las autoridades regionales cooperarían con la operación. La llegada al Hotel Hanselbauer ocurrió poco antes de las 7 de la mañana. Hitler ingresó al edificio acompañado por oficiales SS armados, subió directamente al segundo piso y se dirigió a la habitación de Röhm. El encuentro entre los dos viejos camaradas duró apenas unos minutos. Hitler acusó a Röhm de traición, le informó que estaba bajo arresto y ordenó su traslado inmediato a la prisión de Stadelheim en Múnich. La sorpresa fue total. Röhm no opuso resistencia física y fue conducido sin incidentes. En la habitación contigua, Edmund Heines fue encontrado en la cama junto a un joven ayudante de las SA. Ambos fueron ejecutados inmediatamente en el lugar por orden directa de Hitler. Este episodio proporcionó el elemento de escándalo sexual que Goebbels utilizaría posteriormente para justificar la operación ante la opinión pública conservadora. Las fotografías de la escena fueron tomadas como evidencia de la supuesta corrupción moral que infectaba a las SA. Otros líderes de las SA alojados en el hotel fueron arrestados sistemáticamente habitación por habitación. Karl Ernst, jefe de las SA en Berlín, fue detenido mientras se preparaba para su luna de miel. August Schneidhuber, dirigente de las SA bávaras, también fue capturado sin oportunidad de resistencia. En menos de una hora, la cúpula de las SA había sido desarticulada completamente en su propio bastión de Bad Wiessee. Simultáneamente, las operaciones en Berlín alcanzaron su punto culminante. Kurt von Schleicher, ex canciller alemán, fue asesinado en su residencia junto con su esposa Elisabeth. Los ejecutores fueron miembros de las SS que irrumpieron en la casa bajo pretexto de realizar una detención. Gregor Strasser, antiguo rival de Hitler dentro del partido nazi, fue arrestado en su domicilio y conducido a los sótanos de la Gestapo, donde fue ejecutado por el propio Heydrich. Erich Klausener, líder de la Acción Católica y crítico del régimen, fue asesinado en su despacho del Ministerio de Transporte. Herbert von Bosse, colaborador cercano de Franz von Papen, corrió la misma suerte. Estos homicidios expandieron la purga más allá de las SA para incluir a opositores políticos de diferentes corrientes que habían sido marcados previamente para eliminación. La oficina del vicecanciller Papen fue rodeada por fuerzas SS. Aunque el propio Papen fue puesto bajo arresto domiciliario en lugar de ser ejecutado, varios miembros de su círculo fueron asesinados. Esta acción envió un mensaje claro a los sectores conservadores. Incluso figuras de alto rango gubernamental podían ser alcanzadas si se oponían a Hitler. En la prisión de Stadelheim, las ejecuciones comenzaron durante la tarde del 30 de junio. Los prisioneros eran llamados individualmente por su nombre, conducidos al patio y fusilados por pelotones de la Leibstandarte SS Adolf Hitler bajo el comando de Sepp Dietrich. El procedimiento era rápido y sin formalidades. No había lectura de cargos, no había última declaración, solo la ejecución inmediata. Entre las víctimas en Stadelheim estaban August Schneidhuber, Wilhelm Schmid y docenas de dirigentes regionales de las SA. Las ejecuciones continuaron durante toda la noche del 30 de junio al 1 de julio. Los cuerpos fueron retirados inmediatamente y enterrados en fosas comunes sin identificación, eliminando cualquier posibilidad de que se convirtieran en símbolos para futuros opositores. La situación de Röhm presentaba un dilema especial para Hitler. A diferencia de otros líderes de las SA, no podía ser ejecutado sumariamente sin explicación adicional. Su historia como fundador de las SA y su amistad personal con Hitler requerían un tratamiento diferente. Durante el 1 de julio, Hitler autorizó que se le ofreciera la opción del suicidio como gesto hacia su pasado servicio al movimiento. Dos oficiales SS, Theodor Eicke y Michael Lippert, ingresaron en la celda de Röhm en la prisión de Stadelheim. Le entregaron una pistola cargada y le comunicaron que tenía 10 minutos para utilizarla. Röhm rechazó la propuesta, respondiendo que si tenía que morir, prefería que fuera por manos alemanas, pero no por las suyas propias.
Transcurrido el plazo, Lippert le disparó múltiples veces, acabando con la vida del hombre que había construido el brazo armado del nacionalsocialismo. Las operaciones se extendieron a ciudades como Breslavia, Hannover, Dortmund y Stuttgart. En cada localidad, comandantes locales de las SS ejecutaron listas específicas de objetivos. La coordinación fue notable considerando las limitaciones de comunicación de la época. Las unidades actuaron con conocimiento preciso de nombres, direcciones y rutinas de sus víctimas, evidenciando el trabajo de inteligencia previo realizado por el SD de Heydrich. En muchos casos, las ejecuciones se realizaron en domicilios particulares para evitar concentraciones que pudieran generar resistencia organizada. Los métodos variaron según las circunstancias locales. Algunos objetivos fueron fusilados inmediatamente tras ser arrestados. Otros fueron conducidos a lugares apartados donde podían ser eliminados sin testigos. La diversidad de métodos reflejaba la delegación de autoridad a comandantes locales dentro de un marco operativo general. El segundo día de julio marcó el final oficial de la operación. Hitler declaró concluidas las medidas excepcionales y autorizó la difusión pública de una versión simplificada de los eventos. Según el comunicado oficial, el gobierno había descubierto y neutralizado una conspiración contra el Estado dirigida por traidores que planeaban un golpe de Estado. La cifra oficial de víctimas se estableció en 85 personas, aunque estimaciones posteriores sugieren que el número real fue considerablemente mayor. La destrucción de documentos comenzó inmediatamente después de concluida la operación. Las SS eliminaron sistemáticamente evidencias de la planificación previa y de las listas de objetivos. Los informes detallados sobre métodos de ejecución fueron clasificados o destruidos. Esta eliminación de rastros dificultaría posteriormente establecer la magnitud exacta de la purga y los criterios específicos utilizados para seleccionar a las víctimas. Ejecuciones y propaganda. El engranaje del terror nazi. La Leibstandarte SS Adolf Hitler operaba con eficiencia mecánica en el patio de la prisión de Stadelheim. Bajo el comando de Sepp Dietrich, estos soldados de élite habían transformado las ejecuciones en un proceso industrializado. Los condenados eran conducidos desde sus celdas en intervalos regulares de 15 minutos. No había ceremonial ni últimas palabras. Simplemente la orden de posicionarse contra el muro, la descarga de fusiles y la retirada inmediata del cuerpo. Dietrich había recibido instrucciones precisas de Hitler sobre el procedimiento. Las ejecuciones debían realizarse sin testigos externos y los cuerpos tenían que desaparecer inmediatamente. Equipos especializados transportaban los cadáveres en camiones cubiertos hacia fosas comunes preparadas previamente en las afueras de Múnich. Los enterramientos se realizaban sin identificación individual, mezclando restos para impedir futuros reconocimientos o conmemoraciones. En Berlín, los métodos diferían según las circunstancias específicas de cada caso. Kurt von Schleicher fue asesinado en su estudio por un comando de 3 hombres de las SS que irrumpieron durante la tarde del 30 de junio. El ex canciller intentó alcanzar un arma, pero fue abatido antes de poder defenderse. Su esposa Elisabeth, que presenció la escena, también fue eliminada para evitar testimonios posteriores. Los ejecutores registraron la casa para confiscar documentos antes de informar el incidente como resistencia al arresto. Gregor Strasser corrió una suerte diferente en los sótanos de la Gestapo en la Prinz-Albrecht-Straße. Heydrich supervisó personalmente su ejecución, utilizando métodos que combinaban interrogatorio psicológico con violencia física. Strasser fue sometido a horas de acusaciones sobre su supuesta traición al movimiento antes de ser ejecutado mediante disparos en la nuca. Su cuerpo fue incinerado en las instalaciones de la Gestapo, eliminando completamente las evidencias físicas. Los asesinatos en domicilios particulares seguían patrones establecidos por la experiencia previa de las SS en operaciones clandestinas. Los comandos llegaban en automóviles civiles para evitar llamar la atención de vecinos. Utilizaban credenciales falsas que identificaban a los ejecutores como policía, criminal o funcionarios de seguridad del Estado. Las víctimas eran eliminadas con armas silenciadas cuando era posible, o mediante métodos que simularan accidentes domésticos. La ejecución de Erich Klausener en el Ministerio de Transporte requirió una logística más compleja.
El edificio gubernamental tenía seguridad regular y múltiples testigos potenciales. Los asesinos ingresaron durante horas de trabajo normal. Se identificaron como agentes de la Gestapo que realizaban una detención rutinaria y condujeron a Klausener a su propio despacho. Allí le dispararon una vez en la cabeza y organizaron la escena para simular un suicidio. La versión oficial afirmó que Klausener se había quitado la vida al descubrirse su participación en el complot contra Hitler. Herbert von Bosse, colaborador de Franz von Papen, fue asesinado en circunstancias similares dentro de la Cancillería. Su muerte sirvió para intimidar directamente al vicecanciller, demostrando que incluso funcionarios de alto rango trabajando en edificios oficiales podían ser eliminados sin consecuencias. El mensaje era inequívoco. La proximidad al poder no garantizaba protección si alguien se oponía a la voluntad de Hitler. Las SS desarrollaron protocolos específicos para minimizar la resistencia de las víctimas. Las detenciones se realizaban durante las primeras horas de la madrugada, cuando los objetivos estaban desorientados por el sueño. Se utilizaba el factor sorpresa mediante irrupciones simultáneas en múltiples puntos de acceso. Los comandos incluían siempre personal con experiencia en combate urbano para neutralizar rápidamente cualquier intento de resistencia armada. Los métodos de eliminación física variaban según consideraciones logísticas. En áreas urbanas densamente pobladas se privilegiaban armas de fuego silenciadas o métodos que no generaran ruido excesivo. En ubicaciones rurales o aisladas se utilizaban armas convencionales sin preocupación por el ruido. Algunos objetivos fueron estrangulados manualmente para evitar completamente las evidencias balísticas. La diversidad de métodos respondía a instrucciones de Himmler sobre la necesidad de adaptar las técnicas a cada situación específica. Joseph Goebbels coordinaba simultáneamente la construcción de la narrativa pública que justificaría estos asesinatos. Desde el Ministerio de Propaganda, supervisó la preparación de comunicados que presentaban los eventos como una operación de defensa nacional contra conspiradores. Su estrategia incluía 3 elementos centrales: la magnitud de la amenaza supuestamente neutralizada, la eficacia de la respuesta gubernamental y la corrupción moral de los eliminados. La homosexualidad de Rom se convirtió en el elemento propagandístico más explotado. Goebbels utilizó esta información para desacreditar retrospectivamente todo el liderazgo de las SA ante audiencias conservadoras. La sexualidad se transformó así en un arma política que complementaba las acusaciones de traición militar. Las víctimas fueron sistemáticamente despojadas de su humanidad mediante la propaganda oficial. Goebbels utilizó términos como traidores, corruptos y enemigos del pueblo para describir a personas que hasta días antes habían sido presentadas como héroes del movimiento nacionalsocialista. Esta reescritura de la historia inmediata demostró la capacidad del régimen para manipular la memoria colectiva según las necesidades políticas del momento. La cifra oficial de 85 víctimas fue deliberadamente minimizada para reducir el impacto psicológico sobre la población alemana. Goebbels entendía que números demasiado elevados podrían generar alarma sobre la estabilidad del régimen o simpatía hacia las víctimas. La cifra seleccionada sugería una operación quirúrgica y controlada, no una masacre indiscriminada. Investigaciones posteriores han establecido que el número real de ejecutados probablemente superó las 200 personas, incluyendo víctimas secundarias y casos no documentados oficialmente. La destrucción sistemática de evidencias comenzó inmediatamente después de concluidas las ejecuciones. Las SS incineraron documentos relacionados con la planificación operativa, las listas de objetivos y los informes detallados sobre métodos utilizados. Los registros médicos de autopsias fueron falsificados o eliminados. Las fotografías comprometedoras se conservaron selectivamente solo aquellas útiles para la propaganda, destruyendo las que pudieran evidenciar la brutalidad de los métodos empleados. Los lugares de enterramiento fueron mantenidos en secreto absoluto para evitar peregrinajes o conmemoraciones futuras. Las familias de las víctimas no recibieron información sobre la ubicación de los restos. En muchos casos se les prohibió realizar ceremonias fúnebres o publicar esquelas en la prensa. Esta negación de los rituales normales de duelo formaba parte de la estrategia para borrar la memoria de los eliminados. La eficacia de la maquinaria represiva demostrada durante la noche de los cuchillos largos
estableció precedentes operativos que serían aplicados sistemáticamente en años posteriores. Los protocolos desarrollados para arrestos masivos, ejecuciones sumarias y eliminación de evidencias se perfeccionaron y expandieron para utilizarse contra otros grupos objetivo. La experiencia técnica adquirida en 1934 proporcionó las bases metodológicas para las operaciones represivas masivas del Tercer Reich. Las unidades SS involucradas en la operación fueron recompensadas con ascensos y condecoraciones especiales. Sepp Dietrich recibió reconocimiento personal de Hitler por su eficiencia en Stadelheim. Theodor Eicke, ejecutor directo de Rom, fue promovido al mando de los campos de concentración, donde aplicaría los métodos desarrollados durante la purga a escala industrial. Esta promoción de los ejecutores envió el mensaje de que la lealtad demostrada mediante actos de violencia extrema sería recompensada institucionalmente. La legitimación del crimen. Hitler como juez supremo. El 3 de julio de 1934, el gabinete del Reich se reunió en sesión extraordinaria para abordar la situación creada por los eventos de los días anteriores. Los ministros presentes conocían los detalles básicos de lo ocurrido, pero necesitaban una estructura legal que transformara los asesinatos en actos de Estado legítimos. Werner von Blomberg, ministro de Defensa, había preparado un borrador de ley que proporcionaría esa cobertura jurídica. La ley aprobada esa mañana constaba de un único artículo cuya brevedad contrastaba con su alcance revolucionario. El texto establecía que las medidas adoptadas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio constituían legítima defensa del Estado y eran, por tanto, legales. Esta formulación eliminaba cualquier posibilidad de investigación judicial posterior y blindaba retrospectivamente todos los actos cometidos durante la operación. Carl Schmitt, el jurista más influyente del momento, publicó inmediatamente un análisis que proporcionaba fundamento teórico a esta legislación excepcional. Su artículo «El Führer protege el derecho» argumentaba que, en situaciones de emergencia existencial, el líder político encarnaba la fuente última de legalidad. Según Schmitt, Hitler no había violado la ley, sino que la había creado mediante su decisión soberana. Esta doctrina transformaba la voluntad personal del Führer en criterio supremo de lo jurídico. La argumentación de Schmitt se basaba en la distinción entre legalidad formal y legitimidad sustancial. Los procedimientos judiciales ordinarios, sostenía, eran inadecuados para enfrentar amenazas extraordinarias que ponían en riesgo la existencia misma del Estado. En tales circunstancias, la autoridad suprema debía actuar de manera directa e inmediata, creando derecho a través de su decisión. La purga había sido, desde esta perspectiva, un acto de creación jurídica, no de destrucción legal. Werner von Blomberg emitió una declaración oficial en nombre de la Reichswehr, expresando gratitud a Hitler por haber eliminado la amenaza que las SA representaban para la disciplina militar. El comunicado del Ministerio de Defensa subrayaba que el ejército había recuperado su posición como única fuerza armada legítima de Alemania. Esta declaración pública del estamento militar proporcionó legitimidad institucional crucial para las acciones de Hitler. Paul von Hindenburg, desde su residencia de Neudeck, envió un telegrama de felicitación que se convirtió en elemento central de la justificación oficial. El mensaje del presidente expresaba reconocimiento por haber salvado al pueblo alemán de graves peligros internos y por haber restaurado la tranquilidad y el orden. La autoridad moral de Hindenburg, símbolo viviente de la tradición alemana, otorgaba respaldo histórico a la operación. Los círculos industriales manifestaron su apoyo mediante declaraciones públicas de sus asociaciones principales. Gustav Krupp, presidente de la Confederación de la Industria Alemana, publicó un comunicado elogiando la decisión de Hitler de frenar las tendencias revolucionarias que amenazaban la estabilidad económica. Fritz Thyssen y otros magnates industriales expresaron similares sentimientos, confirmando que el capital alemán respaldaba las medidas adoptadas. La burocracia estatal se adaptó rápidamente a la nueva situación legal. Los registros oficiales fueron modificados para reflejar que las víctimas habían sido ejecutadas por traición al Estado, en lugar de asesinadas extrajudicialmente. Los certificados de defunción fueron expedidos con causas de muerte que ocultaban las circunstancias reales. Los archivos judiciales
eliminaron cualquier referencia a investigaciones pendientes sobre los eventos. Joseph Goebbels organizó una campaña de prensa coordinada que presentaba la legalización retroactiva como una medida necesaria y apropiada. Los periódicos alemanes publicaron editoriales explicando que las circunstancias excepcionales habían requerido métodos excepcionales. La narrativa oficial enfatizaba que Hitler había actuado como salvador de la nación frente a conspiradores que amenazaban destruir Alemania desde dentro. El 13 de julio, Hitler compareció ante el Reichstag para ofrecer su versión definitiva de los acontecimientos. Su discurso fue cuidadosamente estructurado para combinar justificación legal, narrativa heroica y advertencia disuasoria. El Führer se presentó como un líder que había asumido responsabilidad personal para proteger a Alemania de sus enemigos internos, actuando cuando las instituciones ordinarias resultaban inadecuadas. Durante su intervención, Hitler utilizó terminología específica que redefinía conceptualmente lo ocurrido. No había habido asesinatos, sino ejecuciones de traidores. No había existido conspiración interna, sino defensa legítima del Estado. No se trataba de violencia arbitraria, sino de justicia sumaria aplicada por el juez supremo del pueblo alemán. Esta reformulación lingüística transformaba crímenes en actos de Estado legítimos. El discurso incluyó una sección dedicada a justificar la eliminación de víctimas ajenas a las SSA. Hitler explicó que la operación había aprovechado la oportunidad para limpiar definitivamente la vida política alemana de elementos que, aunque no participaran directamente en el complot de Röhm, representaban amenazas latentes para la estabilidad nacional. Esta ampliación retroactiva del alcance operativo normalizó la inclusión de objetivos secundarios en futuras acciones similares. Los diputados del Reichstag, que desde julio del año anterior pertenecían exclusivamente al partido nazi, ratificaron unánimemente las palabras de Hitler mediante ovación cerrada. Esta aprobación parlamentaria proporcionó el sello democrático formal que completaba la legitimación institucional de la purga. El Parlamento alemán había convertido oficialmente los asesinatos extrajudiciales en política de Estado aprobada. La Iglesia Católica alemana, a través de sus obispos principales, emitió declaraciones cuidadosamente redactadas que evitaban condenar directamente la violencia, pero expresaban satisfacción por la eliminación de elementos considerados inmorales. La jerarquía eclesiástica se concentró en los aspectos de corrupción sexual atribuidos a Röhm y sus colaboradores, presentando la purga como una limpieza moral necesaria. Las organizaciones profesionales alemanas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, se alinearon públicamente con la justificación oficial mediante comunicados de sus colegios profesionales. Estas declaraciones institucionalizaron la aceptación de la violencia estatal sumaria entre las élites educadas del país. La legitimación trascendió así los círculos políticos para abarcar amplios sectores de la sociedad civil. Los tribunales alemanes cesaron inmediatamente cualquier investigación relacionada con muertes ocurridas durante la operación. Los jueces recibieron instrucciones de archivo definitivo para casos pendientes. Los fiscales fueron informados de que no debían iniciar procedimientos relacionados con los eventos. Esta paralización del sistema judicial completó la inmunización legal de los perpetradores. El principio establecido mediante esta legitimación retroactiva trascendía el caso específico de la noche de los cuchillos largos. Al aceptar que la voluntad de Hitler podía transformar crímenes en actos legales mediante decreto posterior, las instituciones alemanas habían eliminado prácticamente todos los límites jurídicos al poder del Führer. Cualquier acción futura podría justificarse utilizando el mismo mecanismo de legalización retroactiva. La muerte de Hindenburg, el 2 de agosto, eliminó el último obstáculo formal para la concentración total del poder en Hitler. El mismo día del fallecimiento presidencial, el gabinete aprobó una ley que fusionaba los cargos de canciller y presidente en la persona del Führer. El ejército prestó inmediatamente un nuevo juramento de lealtad personal a Hitler, consolidando definitivamente el sistema de poder absoluto. La dictadura total. Hitler, dueño del Reich. Viktor Lutze asumió el liderazgo de las SA en agosto de 1934 con instrucciones precisas de Hitler sobre su nuevo rol. A diferencia de su predecesor,
Lutze carecía de ambiciones políticas independientes y de vínculos históricos con el movimiento nazi que pudieran proporcionarle autonomía. Su nombramiento representaba la domesticación completa de una organización que había sido transformada de fuerza revolucionaria en instrumento ceremonial. La reestructuración de las SA bajo Lutze eliminó sistemáticamente todos los elementos que habían caracterizado su etapa bajo Röhm. Los rangos superiores fueron ocupados por funcionarios leales al partido en lugar de veteranos con mentalidad militar independiente. Los programas de entrenamiento se modificaron para enfatizar disciplina y obediencia en lugar de preparación para el combate. Las actividades principales pasaron a ser desfiles, ceremonias públicas y tareas auxiliares de propaganda. La reducción numérica fue drástica y deliberada. La cifra descendió progresivamente hasta estabilizarse en aproximadamente 1.200.000 hacia 1938. Esta disminución no resultó de deserciones masivas, sino de una política sistemática de no renovación de membresías y de transferencia de elementos más capaces hacia otras organizaciones del régimen. Heinrich Himmler emergió como el principal beneficiario de la transformación del panorama paramilitar alemán. La eliminación de Röhm había liberado a las SS de su subordinación formal a las SA, permitiendo que se desarrollaran como organización independiente bajo control directo de Hitler. Himmler aprovechó esta oportunidad para expandir las competencias de las SS más allá de la seguridad personal del Führer hacia ámbitos de policía política y control ideológico. La absorción de los campos de concentración por parte de las SS constituyó uno de los cambios institucionales más significativos del período posterior a la purga. Theodor Eicke, recompensado por su papel en la ejecución de Röhm, fue designado inspector de campos de concentración con autoridad para establecer procedimientos uniformes en todo el sistema. Los métodos desarrollados durante la noche de los cuchillos largos, ejecución sumaria, eliminación de evidencias, neutralización psicológica de las víctimas, fueron institucionalizados como protocolos operativos estándar. La Gestapo experimentó una expansión similar bajo la dirección de Himmler y Heydrich. La eficacia demostrada durante la operación contra las SA proporcionó argumentos para ampliar sus recursos y competencias. Heinrich Müller, experto en técnicas de interrogatorio que había participado en la purga, fue promovido a posiciones de mayor responsabilidad donde perfeccionaría los métodos represivos utilizados inicialmente contra las camisas pardas. El juramento personal del ejército a Hitler, el 2 de agosto, representó la culminación del proceso iniciado con la eliminación de Röhm. Los generales que habían visto con alarma el crecimiento de las SA ahora aceptaban voluntariamente la subordinación directa al Führer. Werner von Fritsch y otros mandos superiores interpretaron este juramento como confirmación de que Hitler había elegido definitivamente al ejército profesional sobre las milicias populares. La fórmula del juramento militar eliminaba cualquier referencia a la Constitución, al Estado o a principios abstractos de servicio. Los soldados alemanes juraron obediencia personal al Führer del Reich y pueblo alemán, Adolf Hitler, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esta personalización extrema de la lealtad militar proporcionó a Hitler un instrumento de poder que ningún canciller alemán anterior había poseído. Los sectores industriales consolidaron su alianza con el régimen mediante la creación de nuevos mecanismos de cooperación económica. La eliminación de las SA había neutralizado las voces dentro del nacionalsocialismo que propugnaban políticas anticapitalistas. Gustav Krupp y Fritz Thyssen establecieron contactos directos con funcionarios del partido para coordinar políticas de rearme que beneficiaran tanto al régimen como a sus empresas. La burocracia estatal completó su proceso de nazificación mediante la aplicación de la Ley de Restauración de la Función Pública Profesional a funcionarios que habían mostrado simpatías hacia las posiciones de Röhm. Los puestos vacantes fueron ocupados por miembros del partido nazi que garantizaban lealtad incondicional al nuevo orden. Esta depuración administrativa eliminó los últimos vestigios de independencia institucional dentro del aparato gubernamental. La transformación del sistema judicial alemán se aceleró después de la purga.
Los tribunales especiales creados para juzgar delitos políticos fueron expandidos y dotados de poderes excepcionales. Roland Freisler, futuro presidente del Tribunal del Pueblo, desarrolló durante este periodo los procedimientos sumarios que serían aplicados sistemáticamente contra opositores políticos. La experiencia de legalización retroactiva de la Noche de los Cuchillos Largos proporcionó el precedente jurídico para estas innovaciones. Las iglesias alemanas, tanto católica como protestante, adaptaron su posición oficial para acomodarse a la nueva realidad política. El concordato firmado con el Vaticano en 1933 fue reinterpretado para minimizar las áreas de conflicto potencial con el régimen. Los cristianos alemanes, movimiento protestante alineado con el nazismo, ganó influencia dentro de las denominaciones protestantes principales. La educación alemana experimentó una transformación curricular que reflejaba las nuevas prioridades ideológicas. Los libros de texto fueron reescritos para presentar la purga como ejemplo de liderazgo decisivo frente a la traición interna. Las universidades alemanas incorporaron cursos sobre defensa del Estado que utilizaban los eventos de 1934 como caso de estudio sobre la necesidad de autoridad absoluta en situaciones de crisis. La prensa alemana fue sometida a controles más estrictos que eliminaron cualquier posibilidad de crítica o análisis independiente. Las directrices de Goebbels establecieron que los medios debían presentar la eliminación de Rom como victoria definitiva del orden sobre el caos. Los periodistas que habían mantenido contactos con círculos de las SA fueron despedidos o trasladados a posiciones sin influencia editorial. La política exterior alemana se benefició inmediatamente de la mayor credibilidad que Hitler había adquirido ante gobiernos extranjeros. Los diplomáticos británicos y franceses interpretaron la purga como evidencia de que el Führer controlaba efectivamente los elementos más radicales del nacionalsocialismo. Esta percepción facilitó las negociaciones que culminarían en el Acuerdo Naval Anglo-Alemán de 1935 y en la remilitarización de Renania al año siguiente. El precedente establecido por la legalización retroactiva de la violencia estatal fue aplicado sistemáticamente en años posteriores. Las leyes de Nuremberg de 1935, que institucionalizaron la persecución de judíos alemanes, utilizaron los mismos mecanismos jurídicos desarrollados para justificar la purga. La Noche de los Cristales Rotos de 1938 fue legitimada mediante procedimientos similares de decreto retrospectivo. Los métodos operativos perfeccionados durante la eliminación de las SA fueron escalados para su aplicación contra poblaciones enteras. Las técnicas de detención masiva, transporte de prisioneros, ejecución sumaria y eliminación de evidencias desarrolladas por Eicke y sus colaboradores proporcionaron los fundamentos logísticos para las operaciones genocidas posteriores. Los campos de concentración evolucionaron hacia campos de exterminio, utilizando la experiencia administrativa adquirida en 1934. La estructura de poder personalizada creada mediante la eliminación de Rom demostró su durabilidad durante los años de guerra. Ningún dirigente nazi posterior desafió seriamente la autoridad de Hitler, habiendo aprendido la lección de que la oposición interna resultaba en eliminación física inmediata. Esta ausencia de contrapesos internos contribuyó a la radicalización progresiva del régimen hacia políticas cada vez más extremas. El modelo de legitimación desarrollado durante la Noche de los Cuchillos Largos fue exportado a territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Los comandantes SS aplicaron en Polonia, la Unión Soviética y otros países los principios de que la autoridad alemana podía crear derecho mediante decisión soberana, independientemente de las normas jurídicas preexistentes. Esta extrapolación del precedente de 1934 facilitó la implementación de políticas genocidas en escala continental.